La palabra de nuestro Señor, y es importante recalcar varias cosas antes de iniciar, y una de ellas es que esto es una serie. Entonces, ¿qué pasa con las series? Si usted no vio el capítulo anterior, ya está un poco distraído, y si no ve el capítulo que sigue, van a quedar unas ideas en el aire. Entonces, si alguna idea quedase como en el aire, es porque o ya se mencionó o se va a mencionar. ¿Están conmigo, sí? Pero recuerde siempre que ahí están los audios de las predicaciones, así que si usted tiene alguna duda puede evacuarla en los audios. Y si en los audios no evacúa su duda, pues me pregunta a mí, yo con mucho gusto estoy para servirles a todos ustedes, mis amados hermanos. Siento una gran responsabilidad el día de hoy y necesito esforzarme en el Señor diligentemente y que Él me ayude en esta tarea de esta mañana, pero necesito también pedirle una ayuda a usted. Y necesito también pedirle una ayuda a los hermanos que están escuchando el audio, hermanos que no se congregan con nosotros, pero que están escuchando este sermón, a los cuales les envío un saludo con mucho cariño, incluyendo a mi compañero Johnny del trabajo, a mi papá, que también lo amo muchísimo, y algunas otras personas que están escuchando este sermón, y a los hermanos de Radio Fronteras que están escuchando también el sermón, o Frontiers Radio, también como lo anuncia siempre el pastor William. La emisora, para que ustedes tengan conocimiento, está llegando a una cantidad de países, pero es algo, una barbaridad. Yo sé que tal vez usted no ha bajado la aplicación, usted no se ha puesto al hilo con la radio, pero le animo a que lo haga y que cuando pesque ahí en el idioma español, usted rescate el mensaje. Usted escuchará ahí predicando al hermano Héctor, al pastor William, al hermano Alex, a Michael de allá de la carpa, enseñanzas en la mañana. Tienen un programa que se llama La Milla Extra. Entonces, hermano, le animo a escuchar esta emisora y a ser edificado a través de ella. Le pido a todos, como les estaba diciendo, que me ayuden. ¿Por qué, pastor? Porque hoy vamos a hablar del hijo pródigo. Pero para poder hablar del hijo pródigo es necesario entrar a la cultura y a la historia. No puedo yo hablar de él si no hago esta tarea. ¿Por qué? Porque dentro de la exégesis, no se me pierda con este concepto, la exégesis es la ciencia que estudia todo lo concerniente a la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Siempre una de las tareas para la interpretación de los textos es ir a la historia, a la cultura y a la audiencia a la cual se le está hablando, se le está escribiendo. Entonces tenemos que cumplir esta tarea hoy. Les recuerdo que este es el tercer sermón de la serie del hijo pródigo. En el primer sermón que fue titulado El amigo de los pecadores, estuvimos hablando de todo el contexto cultural de los fariseos, de algunos aspectos y la diligencia con la que Lucas, según el capítulo 1, versículo 1, escribió y recopiló en orden los acontecimientos. Todo eso es importante, pero yo quiero que usted rescate hoy todo lo que vamos a conversar. En el segundo sermón estuvimos hablando de gozo en el cielo. Y bueno, hicimos un énfasis profundo en las dos primeras parábolas que son parte de la trilogía, en la cual esta del hijo pródigo es la tercera, como lo vemos en Lucas capítulo 15. Entonces tenga su Biblia abierta y en Lucas capítulo 15 vamos a adentrarnos ya en el versículo 11, la parábola del hijo pródigo, y empezamos a tocar el mensaje medular de esta serie. Empezamos ya a entrar, a interiorizar, o a adentrarnos, un poquitito más en la parábola del hijo pródigo. Si usted vino los dos sermones anteriores y está muy al hilo con el tema, yo sé que será muy enriquecedor evaluar todo lo que estaremos estudiando el día de hoy. Estaremos haciendo un énfasis específico el día de hoy en el versículo 11 y el versículo 12 de la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, vamos a leerla todos juntos. Vamos a iniciar en el versículo 11. Se titula La parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, esta mañana, Señor, delante de ti estamos, Señor, con corazones humildes. Padre, tu palabra dice en Isaías capítulo 66, que tú mirarás, Señor, al pobre de espíritu y que tiembla a tu palabra, Señor. Señor, haznos temblar a tu palabra y quita el orgullo de nosotros, para que, Señor, podamos temblar a ella y que esta palabra, Señor, pueda exhortarnos, animarnos, consolarnos, instruirnos, a fin, Señor, de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Ayúdame, oh Dios, a crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesús, a través de ella, de tu consejo, de tus designios. Ayúdame, Señor, a exponer tu verdad de la manera más clara, Señor. Ayúdame, te necesito, como en cualquier otro momento. Te necesito, Señor, te necesito, Padre. Señor, disponemos nuestros corazones a fin de que el mensaje cale hasta lo más profundo de ellos, y con humildad nos presentamos para escuchar tus designios, tu voz, tus palabras, tus estatutos, Señor. Damos gracias. Amén y amén. Hermanos, como hemos venido conversando, hay un contraste fuerte en esta parábola del hijo pródigo y en lo que se está suscitando en este contexto. Y es que encontramos la ley basada en la justicia personal o propia, y tenemos la gracia, que es la justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, hablando con Jesús,
haciéndole un reclamo y Jesús levantando una trilogía de parábolas para responderles a ellos. ¿Por qué? Porque como vimos en Lucas, usted lo puede ver en Lucas capítulo 15, en el versículo 1, este reclamo que vemos ahí fue un reclamo que se dio muchísimas veces. Culpaban a Jesús o lo señalaban porque fraternizaba con los pecadores, que fue lo que conversamos en el sermón Amigo de los Pecadores. Esta trilogía de parábolas viene como consecuencia del reclamo y el hostigamiento constante de los fariseos. Tenemos que partir de ese punto, porque Jesús se estaba reuniendo con pecadores, prostitutas y publicanos, personas que nunca habían estado con Jesús, que estaban lejos de la verdad y que la verdad nunca había sido revelada a ellos. Pero Jesús se acercó a ellos. Los fariseos no hacían esto, pero Jesús lo hizo. Entonces los fariseos reclaman. Y todo ese contexto lo estuvimos estudiando en los sermones anteriores. En las dos primeras parábolas, para hacer una síntesis, tanto la oveja como la moneda representan el símbolo, o son el símbolo de los pecadores con los que Jesús estaba fraternizando. Por eso se dan en respuesta a estas parábolas. Por estas personas por las cuales Jesús tenía misericordia y compasión. Es importante que rescatemos estos aspectos. Ambas historias resaltaron el papel de Cristo, que fue lo que estuvimos viendo la semana anterior, como quien busca, el que encuentra y el que se regocija. Vimos lo que representaba la oveja, ¿se acuerdan? Inclusive muchos hermanos me mandaron un video de Facebook de una oveja que está metida dentro de una zanja. La zanja, para los que no vieron el video, la zanja es larga, grande. Entonces resulta que sacan a la oveja que está ahí prensada, la sacan y la oveja corre y plum, y se vuelve a meter a la zanja. Y entonces muchos hermanos, bastantes hermanos me compartieron durante la semana ese video y me decían: vea, pastor, igual a lo que usted dijo en la prédica. Y vimos lo que representaba la oveja. También vimos el valor de la moneda y la meticulosidad con la que buscó la mujer esa moneda, con su lámpara, barriendo la casa y todos estos aspectos que estudiamos en el sermón anterior. Vimos que el gozo es rebosante del Señor, que es un gozo exagerado, que había que hacer fiesta y que todos se tenían que dar cuenta. Todo eso lo estuvimos estudiando. Vimos que es gozo en el cielo y delante de los ángeles para rescatar el hecho de que es el mismo Jesucristo, el mismo Señor, el que celebra en el cielo que un pecador se arrepienta. Vean qué lindo. Lo estuvimos viendo la semana anterior. Hermanos, el Señor nos va a hablar hoy tremendamente, créame. A mí me quebrantó muchísimo y espero que el Señor le hable a usted a su corazón esta mañana. Este gozo exagerado, Jesús lo ilustra en las parábolas para marcar el contraste de estos fariseos hipócritas que no se alegraban por esto. Ellos aborrecían a los pecadores, los hacían a un lado, los tenían, y eso lo estuvimos repasando. El hijo pródigo, que en el contexto acá del hijo significa despilfarrador, el hijo despilfarrador, derrochador, es un símbolo de estos pecadores, al igual que la oveja y la moneda, porque esta es parte de la respuesta de Jesús al reclamo, las tres parábolas. Entonces el hijo pródigo es la representación, como la oveja y esa moneda, de los pecadores con los que Jesús fraternizaba, pecadores que nunca habían recibido la luz de Jesús, que nunca habían escuchado la verdad. Con lo cual rescatamos que el hijo pródigo no es un cristiano que se fue al mundo y está ahí como, y luego viene todo carambo. No, ese no es el hijo pródigo. El hijo pródigo es un símbolo como la oveja y la moneda en respuesta al reclamo que le hacen a Jesús, representando a los pecadores que no han venido al arrepentimiento. Es importante que sepamos eso, porque tal vez pensamos que el hijo pródigo era otra figura, pero hoy vamos a ahondar más, como lo hicimos en el primer sermón, respecto a este tema. Tenemos que tener esto claro. Pero ¿por qué Jesús agarra a un hijo
para la ilustración. Este símbolo, a diferencia de las otras dos parábolas, es el símbolo que representa lo vil y despiadado de los pecadores. Era un hijo sin vergüenza, era un canalla este hijo, un verdadero canalla. Y usted dirá, pero ¿por qué un canalla? ¿Qué pasó con este canalla? ¿Por qué era tan re malo este hijo? Que tenía una conducta desaprobada en esta cultura. Justamente eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si nosotros vemos las dos primeras parábolas en contraste con la del hijo pródigo, en la del hijo pródigo tenemos un involucramiento de lo que es el valor, la manifestación y el significado del arrepentimiento, a diferencia de las otras dos parábolas. Notamos también el involucramiento de la actitud de los fariseos, ilustrada por medio del hermano mayor, que no vamos a hablar de él hoy, hablaremos después, pero se refleja. Pero si hay algo que también vemos en la parábola del hijo pródigo, es la misericordia de Dios y el gozo y la fiesta, y venga todo el mundo. Vemos la misma figura de gozo, porque es parte de la misma respuesta que le está dando a los fariseos por el reclamo. El Señor se alegra, pero los fariseos reclaman. ¿Por qué reclaman? Todo lo que estuvimos conversando. Al inicio de esta parábola, el hijo toma el papel más relevante. Pero quiero que le prestemos atención en el versículo 11 y 12. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Preste atención. Y el menor de ellos, diga conmigo, el menor. Hermanos, el significado que esto tiene, el menor. De ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ay, vino a exigirle a su padre. Y entonces dice, y le repartió. ¿Qué dice? Les repartió, le dio a los 2. Preste atención a esto. El hijo pródigo es nuestro enfoque principal, pero nos está dando a conocer la escritura que fue a los 2 que les repartió sus bienes. Luego, cuando hablemos del hermano mayor, vamos a ver también que este era otro canalla, pero lo hablaremos luego. Pero tenemos que ir al aspecto cultural y a la historia. ¿Por qué el hijo era un canalla? ¿Por qué Jesús lo utilizó como símbolo de los pecadores con los cuales fraternizaba? Pero utilizó el símbolo más vil con este hijo. Y en estos 2 versículos hoy desarrollaremos la historia. Sabemos y es notorio para todos nosotros que este joven es la típica imagen de un joven inmaduro, irresponsable, que pierde los mejores momentos de su vida en libertinaje, en lujuria, en pecado, en todas estas cosas. Él pierde en despilfarros personales, siendo esclavo de la lujuria, de la vanidad, de la codicia. Se fue y vivió perdidamente. Y luego el hermano reclama más adelante que anduvo con rameras. Entonces este hombre se fue y gastó todo lo que le habían dado en la fiesta, en el desorden y todo eso que nosotros vemos. Pero cuando nosotros leemos este versículo 12 y vemos que él le hace una solicitud al padre de la herencia, nosotros lo estamos viendo con los ojos del día de hoy. Pero hay que irnos atrás para ver qué significó esto. Usted, cuando ve esto, probablemente diga, como yo en algún momento también, llegó y pidió la herencia. Sí, pues, le dijo al papá, deme la herencia. El papá le dijo, y tome, está bien. Y de pronto podemos ver en un sistema como el de hoy que un papá puede acceder a decirle, bueno, está bien, yo le voy a dar lo que le corresponde, aunque pues no es lo apropiado y casi que no sucede mucho, pero podría suceder. Lo que pasa es que en este contexto eso no era como es en el día de hoy. Y ahí es donde vamos a entrar. La exigencia de este muchacho iba en contra de los valores principales de la sociedad hebrea. El hijo menor llegó a exigirle a su papá, deme lo que me toca, con esta actitud. Pero ¿cuáles eran los valores? Y aquí es donde yo ocupo que usted me ayude y no se me desconcentre, porque esto es historia, pero es importante para poder comprender la imagen del hijo, ¿sí? El símbolo. Desde los primeros días
de Israel, el patrimonio familiar debía mantenerse de generación en generación por medio de lo establecido en la ley de Moisés. Las tierras y las posesiones familiares, todo lo que la familia tenía, no se podía vender ni traspasar fuera de la línea de la familia. Yo tengo aquí a mi familia y todo lo que es de nosotros debe traspasarse solo en nuestra familia. No se podía ir a otra familia. Era parte de la ley mosaica. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo ahí? Solamente en casos extremos de que una persona se viera en bancarrota, podía agarrar sus propiedades y vendérsela a otro fuera de la línea familiar, pero con una condición. Vean lo que es Dios de tremendo. Porque la misma ley que daba todas estas instrucciones estipulaba que esa venta fuera del linaje de la misma familia que se le hizo a otra familia, se le devolviera al dueño original en el año del jubileo. Ahora no se me pierda, según Levítico capítulo 25, versículos 23 al 34. ¿Qué es el jubileo? El jubileo era el 50º año, el año número 50, después de 7 ciclos de 7 años. ¿De acuerdo? Levítico capítulo 25, versículo 10. ¿Qué características tenía este año del jubileo? 3 características. Era un periodo de reposo tanto para la tierra como para el pueblo. Levítico capítulo 25, versículo 11. Toda propiedad que se había vendido por motivos de bancarrota se debía devolver al dueño original sin ningún pago. Si yo se la vendí, vamos a ver, si mi hermano Julio no era de mi familia, de la generación en generación, y por la bancarrota en la que yo me estaba viendo expuesto, yo le vendí a él en el año del jubileo, él debía devolverme la propiedad sin yo pagarle nada. ¿Por qué Dios hizo esto? Preste atención. Esto lo vemos en el Levítico capítulo 25 del 10 al 34. Punto número 3. Todo israelita que debido a la pobreza se había vendido a sí mismo, esto pasaba también, como un tipo esclavo, ya sea a sus conciudadanos o a un extranjero establecido en la tierra, y que permanecía sin ser redimido, o sea, nadie lo había liberado porque él se había vendido junto con su esposa e hijos, y nadie había dicho, tome, yo pago para que él sea libre, y nadie lo había redimido. En el año del jubileo tenían que dejarlos libres. Levíticos capítulo 25, versículo 39 al 46. Este año del jubileo evitaba que los israelitas se oprimieran entre sí. Vean el orden que Dios establece dentro del pueblo. Levítico 25, versículo 17. Poseía un efecto nivelador en la cultura para darle a cada persona la oportunidad de volver a empezar. No había una opresión entre el mismo pueblo. Usted dirá, pastor, ¿por qué está usted mencionando todas estas cosas? Ya me va a entender. Refrenaba la acumulación excesiva, una riqueza permanente y la privación a un israelita de su herencia en la tierra. O sea, no había forma de que un israelita perdiera para siempre su tierra. No había forma. Tampoco había forma de que un israelita permaneciera en una esclavitud permanente. Tampoco había forma. Era un orden establecido por Dios. Este año constituía un recordatorio constante del interés de Dios en la libertad económica. Ezequiel capítulo 46, versículo 17. Vean lo que significaba el año de jubileo y por qué Dios quería que esto fuese así. Este año también reflejaba la provisión de Dios para la conservación de la tierra, que es lo que estoy mencionando. Levítico 25, versículo 11. Ahora, el libro de Levítico se escribió entre el 1406 y el 1230 antes de Cristo. Tenían los fariseos más de 1000 años de tradición. Esto conforme a la sociedad. Ahora vamos al plano familiar. En el plano familiar, rescatemos eso. Los fariseos tenían más de 1000 años de tradición en estas costumbres de la ley mosaica, y ellos respetaban estas cosas, las respetaban.
Que sí, eran unos hipócritas como lo estuvimos estudiando, todo eso lo sabemos, pero ellos conocían todo esto. Todo el sistema económico que ellos manejaban, los fariseos eran los eruditos de la ley, ellos se sabían esto así al dedillo. Ellos comprendían eso. Y recordemos que Jesús está respondiéndoles al reclamo. Cuando Jesús menciona en el versículo 12 que el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes, todo esto está en la mente de los fariseos. Todo el sistema económico, cómo funcionaban todo, ellos lo tenían aquí. Y necesitamos hacer un esfuerzo esta mañana para tratar de ponernos en ese lugar con 1000 años de tradición bajo estas costumbres. Esto en la sociedad. Ahora vamos al plano familiar, el núcleo interno. Había algo que se llamaba la ley de primogenitura. El hermano mayor, vea esto, era quien recibía doble porción del legado familiar. Deuteronomio capítulo 21 del 15 al 17. En este contexto, el primogénito era el que recibía la transferencia de primero de cualquier herencia. El hermano mayor, no el menor. El mayor era el que recibía el beneficio y el doble de la porción o una porción extra, no el menor. La primogenitura incluía la responsabilidad de ser cabeza sobre todo el que quedaba si el padre moría. Ok, está el papá, al cual se le debía mucha honra, el cual era el cabeza de la familia, y si él faltaba, el hijo mayor debía adoptar las responsabilidades que tenía el padre, el mayor, y el derecho sobre todo lo que concierne a la herencia, la cual debía mantenerse en la misma familia. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Vamos ahí bien? Ok, esto sucedía. La tierra, las posesiones de la familia y el núcleo de la familia misma se mantenían intactos de generación en generación. Esto hacía que todo lo concerniente al pueblo de Israel se mantuviera bien conservadito por más de 1000 años. Se mantenía. Era una tradición arraigada en lo más profundo de ellos y sus costumbres. El que el primogénito fuese el administrador permitía que todos estos activos, propiedades, dinero y todo lo que tenían se mantuviera intacto, beneficiando al hijo menor con ello. Beneficiando al hijo menor. Ellos debían cuidar y conservar los activos de generación en generación. Y quiero darles un ejemplo y quiero que vaya conmigo a Primero de Reyes, capítulo 21. Vaya conmigo a Primer Libro de Reyes, capítulo 1, capítulo 21, versículo 1. Y ya voy a ir terminando los rasgos superficiales de la historia poquito a poco, hermano. Nada más ocupo que usted sea paciente y me ayude. Y preste muchísima atención, porque de nada sirve que usted ahí trate y se esfuerce. La idea es que rescate el mensaje. Tenemos una historia, la historia de Acab y Nabot. ¿Sí? Dice: pasadas estas cosas, versículo 1 del capítulo 21 de Primero de Reyes, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una villa junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Ok, Nabot tenía una viña junto al palacio del rey. ¿Sí o no? Versículo 2. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres. Se lo pide el rey porque está cercana a mi casa. Y vea lo que le ofrece el rey: y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Versículo 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. A Nabot no le importó que le ofrecieran más plata, ni una viña mejor. Él debía mantener el legado de sus padres, independientemente que lo que le ofrecieran fuera más atractivo. Luego ya vemos en la historia que se metió Jezabel y que al final le jugaron sucio y toda esa historia. Pero lo que quiero rescatar es cómo Nabot defiende su terreno, la heredad de sus padres, delante de un ofrecimiento sumamente jugoso. Una propiedad mucho mejor que la que tenía, que muchos diríamos acá: yo la agarro.
Yo agarro el negocio, me suena, una propiedad mejor, aquí le saco el jugo al rey. Pero ellos no pensaban así. Ellos honraban a sus padres. El honrar a los padres en esa época era de suma importancia. El honrar al padre. Quinto mandamiento de la ley: honrarás a tu padre y a tu madre. Y para ellos el honrar a los padres era algo importante. ¿Ok? Esto era importante. La petición del joven en el versículo 12 de la parábola del hijo pródigo es vergonzosa, descarada y deshonraba al mismísimo padre. En este contexto, en el momento en el que el hijo le exige, el hijo menor, no fue el primogénito el que tenía el derecho, no, fue el hijo menor. Le exigió a su padre, en la cultura lo que el hijo menor le está diciendo a su padre o le está traduciendo es: no me importa el legado. El principio que Nabot tuvo no lo tenía el hijo pródigo. No me importa el legado. Padre, desearía que estuvieras muerto porque me estás estorbando para mis planes. Yo quiero esto, pero esta cadena de generación en generación me estorba. Eso significaba: Padre, obstaculizas mis planes. Eres una barrera para alcanzar mi libertad. Yo quiero estar ahora mismo fuera de esta familia. Es lo que el hijo le está diciendo con esta actitud. No quiero nada que tenga que ver contigo o con ella. Dame mi herencia y me voy. Los fariseos, al recibir esta parábola, están recibiendo todo este concepto que superficialmente, muy superficialmente estoy mencionando. El hijo no le interesa a su papá. ¿Qué sentiría un padre hoy? Si su hijo llega y le dice: papá, vea, ¿sabe qué? Deme lo que me toca, yo me quiero ir, no quiero saber nada de usted, no quiero verlo a usted, no quiero ver a la familia, no quiero ver a nadie, deme lo que me toca. ¿Qué puede sentir un padre hoy? Yo no creo que el padre diga: ay, probablemente sea muy doloroso para el padre. Pero esto estaba diciendo su hijo con la actitud. En el contexto del pueblo hebreo, a los ojos de esta cultura, esta era la forma más vil de transgresión que existía. Era la peor falta. No honró a su padre, no honró a la familia, no valoró el legado, no le importó absolutamente nada a este hijo pródigo. No le importaba. Las líneas de honor de padre a primogénito eran muy importantes, siendo el padre la cabeza. Y los hijos debían la mayor honra a su padre. Debían la mayor honra a él en este contexto. El padre era súper respetado. ¿Y qué debía de hacer un padre en este contexto? Los fariseos dijeron: ok, el hijo hizo eso, perfecto, ¿qué es lo que le toca? Le toca una bofetada en público y agarrar a su hijo, ponerlo delante de todos y humillarlo lo más notorio posible, para que todos vieran que el padre no era partícipe de la actitud del hijo. Tomar a su hijo y bofetearlo en la cara. Y si esto le parece un poco serio, yo quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 21. Porque si la actitud del hijo persistía, vea usted lo que le tocaba al hijo. Deuteronomio capítulo 21 versículo 18. Preste atención a esto. El hijo, en el contexto de la bofetada, de humillarlo, merecía ese castigo en la cultura. Deuteronomio capítulo 21 versículo 18. Y van conmigo, me dicen amén. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho, así como el hijo pródigo. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel morirá
y temerá. Y hoy nos parece dura la faja, hermano. Si el hijo era un renegado, como este hijo pródigo, debían de tomarlo, sacarlo a la puerta y decirle a los ancianos: vean, este es un contumaz rebelde, no podemos hacer nada con él. Entonces todos toman sus piedras y hasta que se muera. Entonces cuando Jesús le dice a los fariseos que este hijo llegó sacándole pecho al padre que debía honrar como debía honrarlo, faltando el respeto al legado de generación en generación con una tradición de más de 1000 años, los fariseos no veían otro castigo más para él que la vergüenza, la humillación pública, inclusive hasta darlo por muerto. El hijo pródigo, a la luz de la audiencia a la que le está hablando Jesús, merecía el castigo, la vergüenza pública, la humillación, los golpes y la muerte. ¿Les está sonando eso un poquito familiar? El hijo pródigo merecía ese castigo. Y los fariseos, cuando Jesús está explicándoles, ellos tienen todas estas conceptualizaciones arraigadas en su sangre por más de 1000 años. En esta época el hijo se daba por muerto. Inclusive cuando un hijo abandonaba de forma insolente la casa y la familia, algunos acostumbraban a hacer un funeral porque se había ido rebelde, hacían una ceremonia fúnebre porque se murió. Justamente por eso el padre dice: este es mi hijo muerto. Cuando llega, estaba muerto. Entonces recuerden que el hijo pródigo es la figura de los pecadores. El pecador merece el castigo, la bofetada, la vergüenza pública, la humillación. Vean lo que les está diciendo Jesús a los fariseos. El hijo menor, cuando el hijo pide la parte de los bienes, tenemos que hacer énfasis en algo que lo veremos en el próximo sermón, que se titula Volviendo en sí, y el otro que sigue se titula El Padre Pródigo. Como el Padre Pródigo de hoy en 15. Cuando el hijo le pide la parte de los bienes, en el original y en la historia se hace referencia a que el hijo lo que quería era el dinero. Habían propiedades de las cuales él era partícipe, sí o no, pero él no quería una propiedad, lo ataba. Por eso dice en el siguiente versículo: no a los muchos días, juntándolo todo, en el versículo 13, no muchos días después, porque él tuvo que convertir sus activos en líquido. Tuvo que convertir sus tierras o lo que le tocaba en dinero en efectivo. Él no podía agarrar el pedazo de tierra e irse a la fiesta. Él necesitaba la platica, necesitaba el billete. Entonces rescate ese principio. Él no quería nada que lo atara. Exigir esto antes de que el padre muriera era humillante y vergonzoso. El hijo estaba vendiendo sus derechos de nacimiento por ese dinero que le pedía al padre. Él no quería estar bajo la autoridad de su padre. Él no quería vivir bajo la presión cultural de su padre. Quería despojarse de sus obligaciones y de toda restricción para vivir libre. Él quería eso. El hijo no mostró amor para con su padre, ni para con su familia, ni para con el legado. Él no mostró amor. Él pensó en sí mismo y tomó la herencia y se fue. Humilló a su padre, lo avergonzó delante de todos los demás. ¿Por qué? Porque aunque para nosotros el hijo pródigo es la figura relevante de la historia, la vergüenza que cargó el hijo pródigo pasó a ser del padre. Porque los fariseos decían: ¿cómo va a ser tan débil? Si tenía que avergonzar a su hijo, tenía que apedrearlo. Entonces el hijo pródigo, al hacer esta demanda, estaba avergonzando a su padre. No lo está honrando, porque toda la comunidad se daba cuenta de estas cosas. Las aldeas eran pequeñas
Y era notorio. Por eso cuando un hijo se portaba mal lo sacaban al frente, porque todos se daban cuenta. Todas las situaciones eran de conocimiento público. Y en este contexto, cualquier padre respetable debía deshonrar al hijo tan públicamente como fuera posible. El hijo debía ser avergonzado. No valoró a su padre ni lo amó. Y llegó y le dijo, sin tener lugar: Padre, dame lo que me toca. No quiero nada con usted, ni con nadie, ni con esta familia. Me están atrasando, yo necesito ser libre. Él merecía un castigo. Pero el padre se portó como los fariseos. ¿Qué hizo el padre? Padre, y repartió los bienes. En este momento los fariseos ya consideraban la actitud del padre más vergonzosa que la del hijo. El hijo no valoró al padre. El padre sabía que el hijo lo estaba avergonzando. El padre sabía que tenía que cargar con la humillación que le tocaba a ese hijo. El padre sabía que la humillación pública que su hijo no recibió le iba a tocar a él por no cumplir. El padre sabía esto cuando repartió la herencia. El padre entregó la honra familiar, quedó en vergüenza y definitivamente había sido humillado. El padre mostró en realidad amar a este hijo. Mostró amor, estando dispuesto a soportar el dolor de los afectos rechazados y la humillación pública. El hijo debió ser castigado, avergonzado y humillado, pero todo esto cayó sobre el padre. Y el padre, pudiendo el padre castigar a su hijo por el mal que le estaba haciendo y la humillación y la vergüenza que le iba a hacer pasar, el padre, en vez de esto, repartió los bienes. El padre no hizo conforme el hijo merecía. ¿Cuántos están conmigo? El padre no hizo así. Entonces vean la profundidad de lo que nos dice. Y yo me pregunto hoy, yo como padre, ¿qué sentiría yo si tal vez yo tengo unas cositas, propiedades de mis hijos, y mis hijos me dicen: papá, ya yo no quiero saber de usted. No me interesa nada que tenga que ver con usted. Yo quiero que me dé lo que me toca y me largo. El padre, mostrando su amor, repartiendo esos bienes, este amor es rechazado por el hijo. Fue puesto por poco por el hijo pródigo. No lo valoró, no le importó, amó el pecado, amó la codicia, la lujuria. Él se fue perdidamente a vivir y no contempló, ni valoró, ni apreció lo que su padre le estaba mostrando por medio de esa actitud de amor y la herencia que le dio. Yo sé que usted está conmigo ahí. Lo más serio de esto y de este versículo 12 es que cuando dice que repartió los bienes, en el griego, para los bienes se traduce bios, que es vida. El padre entregó su vida, repartió su vida a sus hijos, pero a él no le importó. Él se fue. El padre no lo castigó, mereciendo el castigo, mereciendo la humillación pública, la vergüenza pública. El padre no hizo como le tocaba a él, no vio su falta, sino que él dijo: yo sé que yo voy a ser humillado, yo sé que voy a tener la vergüenza pública sobre mí, yo voy a recibir el castigo, pero él no.
Él entregó su vida. Ve lo que Jesús le está diciendo a los fariseos y a la audiencia. Todo lo que tenía de generación en generación se lo repartió a ellos, a los dos. Entregó su vida. No lo busque. En Romanos capítulo 2, versículo 2 dice de la siguiente forma: mas sabemos que el juicio de Dios contra todos los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Leo esto en la Nueva Versión Internacional. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? El hombre no valora los innumerables beneficios de Dios. No lo valora. Dios se muestra a través de la creación. Usted sale para su trabajo y el sol pega a su cara y le da calor, y viene la lluvia y entonces trae el alimento. Usted sale de su casa fuerte, con salud, porque Dios se lo permite. Pero el hombre no valora esto. No lo valora. Dios, en lugar de destruir a cada pecador en el momento en el que peca, siendo un Dios santo, Él reprime su juicio, lo sostiene por la misericordia de aquellos que han de creer. Pero el hombre rechaza el beneficio de Dios. Al hombre no le interesa, el hombre solo quiere lo suyo. Él quiere su pecado, él quiere su maldad, él quiere vivir pensando en sí mismo, hacer para él, buscar en él, disfrutar él, gozar él, atesorar él, llenarse de riqueza él, disfrutar el pecado él, vivir esta vida y disfrutarla porque es solo una. Al hombre no le importan los beneficios de Dios, no le interesan. Por eso el pecador es la figura, el hijo pródigo es la figura de los pecadores. Así como la oveja y la moneda. Dios nos muestra su amor todos los días, pero estamos tan ocupados en nosotros mismos que no nos damos cuenta y rechazamos su amor y su bondad, que quiere y desea llevarnos al arrepentimiento. Pero pensamos mucho en nosotros, como el hijo pródigo. El hombre piensa en él, en sus beneficios. Deme lo que esto es lo que me toca a mí. Yo aquí hago, y de pronto creemos que tenemos un control de nuestra vida. Y creemos que todas las cosas a nuestro alrededor están sujetas a nosotros. Y no es así. Nuestra vida está en manos de Dios. Y no podemos ser como el hijo pródigo. Él se muestra a nosotros todos los días, mis hermanos, todos los días. Y a esto se le llama gracia común. Hay una gracia común que se manifiesta a todos los hombres independientemente de su condición espiritual todos los días. A todos nos alumbra el sol. Todos, por lo menos en nuestro país, disfrutamos de buen alimento en un alto porcentaje. Tenemos salud, pero hemos dejado de valorar las riquezas que Dios nos muestra. La palabra del Señor dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él se muestra todos los días, pero el hombre, como solo ve para adentro,
no viene al arrepentimiento ante ese Padre que le está mostrando su amor con todas estas cosas, con no destruirle por su pecado. Él le sigue mostrando amor. Todos los días le muestra el amor, todos los días, porque Él repartió sus bienes, entregó su vida por nosotros, entregó su vida. Versículo 5 del capítulo 2 de Romanos, no lo busque. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de Dios y el justo juicio. Dariel, si me ayuda, Dariel. Solamente en el versículo 12 apreciamos cómo el Padre tomó el lugar del Hijo en la vergüenza y humillación pública, y cómo entregó su vida en ese acto. No lo busque. Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Se despojó a sí mismo, se despojó, entregó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Porque si Él no se humillaba, la humillación era nuestra. Pero Él se humilló para que usted no tenga que ser humillado de esta forma, para que yo no tenga que ser humillado. Él recibió el castigo que a usted y a mí nos tocaba. Él recibió la humillación pública que nos tocaba a usted y a mí. Él recibió la bofetada, las pedradas que nosotros merecíamos. Él recibió el castigo en la cruz por nosotros. Era nuestro lugar. Pero el Padre mostró su amor no dando ese castigo, sino que entregó su vida por nosotros. Desde el primer versículo, desde el versículo 12, empezamos a ver la obra de redención a través de la parábola del hijo pródigo. Y falta mucho por ver. Hebreos, no lo busque, capítulo 12, versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que le puso el candado a eso y dijo: consumado es. Él, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo en el cielo, delante de los ángeles. Ese gozo lo llevó a la cruz. Esa actitud de celebración, de fiesta, lo llevó a él a la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él tuvo por poco el castigo. El castigo que para los fariseos era tan relevante y tan importante, Él lo tuvo por poco. Lo menospreció por el gozo puesto delante de Él, y fue a la cruz por nosotros, para que nosotros no rechazáramos todas estas bendiciones en las cuales Él se muestra y podamos llegar al arrepentimiento. Pero el corazón duro del hombre no le permite apreciar estas cosas ni llegar al arrepentimiento, porque solo atesora para sí.
Pero aquí nos está evidenciando a través del hijo pródigo la obra que está haciendo el padre, entregando sus bienes, una herencia y una deshonra de parte del hijo, que merece un castigo, que merece una vergüenza, una humillación pública, que merece todo lo peor, que merece toda la humillación del pueblo. Eso no lo recibió el hijo, lo recibió el padre, el cual lo hizo con gozo. Y menospreció ese castigo, lo tuvo por poco. No me importa el castigo, yo los amo y me gozo, y por eso voy a la cruz. Y después se sentó a la diestra de Dios, y allí en ese lugar Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La vergüenza que yo merecía, estando yo como hijo pródigo, la vergüenza que yo merecía cayó sobre él. La humillación que yo merecía cayó sobre él. El castigo que yo merecía cayó sobre él, por el gozo puesto delante de él y por el amor para conmigo, para con usted, mi hermano. Cuán grande es su misericordia. ¿Qué haríamos sin ella? ¿Qué hubiésemos hecho si la historia fuera diferente? Si el padre a este renegado lo hubiera tomado, lo hubiera sacado, hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué sería de nosotros? Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos y delitos y pecados, en delitos, nos dio juntamente vida con Cristo, dándonos una promesa eterna. Todas las mañanas, cuando usted se levante, recuerde que Dios se está mostrando a usted. Usted sale de su casa por la mañana. Yo lo hago. Yo salgo, y cuando voy en el carro yo vuelvo a ver, porque yo salgo muy temprano, apenas está el sol que va a salir, y veo las montañas. Y yo, Señor, cuán grande eres, qué poderoso eres, porque tú te revelas a través de la creación. Qué poderoso eres. Nunca olvide yo tus beneficios, decía el salmista. Nunca. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies esta mañana? ¿Qué le parece si toma tiempo para darle gracias a Dios por la cruz? Que no vayamos a ser nosotros los que menospreciamos las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Probablemente muchos acá se hayan olvidado de eso, de cuán bueno es Dios con ellos. Y Dios, en su misericordia y en su amor, te lo sigue recordando todos los días, sin importar las situaciones que atravesamos. Él se sigue mostrando a nosotros y nos sigue diciendo: aquí estoy yo. Y cuando miras al cielo, miras la gloria de Dios, y cuando miras el firmamento, ves la obra de sus manos. Cuando ves tu cuerpo,
Cuando ves tu salud con la que te levantas en la mañana, cuando te sientas a comer tus alimentos que tienes en tu mesa, cuando ves que atravesaste una situación difícil, no había alimento, pero el Señor te llevó alimento, cuando clamaste a Dios por una necesidad y Dios suplió esa necesidad, cuando estabas en aflicción y Dios te dio consuelo y Dios te ayudó y te llevó lo que necesitabas, cuando estabas allí y Dios se mostró. Probablemente el día de hoy, a través de la vida, hemos olvidado nosotros todos sus beneficios y la obra que Él está haciendo en nosotros, y hemos sido malagradecidos. Y el motivo de esto es la dureza del corazón, que nos lleva a no arrepentirnos de nuestros pecados. El padre, antes de repartir los bienes, no condicionó el repartirlos por la actitud del hijo. El padre no dijo: bueno, mi hijo se está portando así, no lo voy a hacer. El padre lo hizo a pesar de la actitud del hijo pródigo. Jesucristo murió a pesar de la maldad de nuestro corazón. Él murió a pesar de ello, por el gozo puesto delante de Él, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Padre, esta mañana, Señor, damos gracias, Señor, por la obra de redención en la cruz. Gracias por tu sangre. Señor, perdona mis faltas, Señor, porque me he olvidado de ti. No te busqué más en oración, no te he buscado en la palabra. He estado pensando solamente y continuamente en mí. Perdóname, Señor, perdóname. Quiero apreciar las riquezas de tu benignidad. Quiero valorar tu obra en mi vida. Quiero valorar cómo te manifiestas a través de la creación. Quiero vivir contigo, Señor, recordando todas estas cosas tan maravillosas. Señor, ayúdame a recordar siempre tus beneficios y a no tener por poco la herencia, Señor, que tengo en ti y en la cruz y en esta salvación tan grande, Señor. Quebranta, Señor, nuestros corazones y llévanos todos los días a un arrepentimiento, Señor. Que muera en nosotros el ego, el egoísmo, Señor, que impera, el orgullo, Señor, que muera en nosotros, que menguemos para que tú crezcas en nosotros. Señor, llévanos en un arrepentimiento constante y recuérdanos, Señor, que nuestra vida está en tus manos, que nosotros no tenemos un control del día de mañana. Tú tienes el control del día de mañana. Tú tienes el control soberano de mi vida. Yo dependo de ti, Señor, en todas las cosas que emprendo. Por todo lugar donde camino, tú debes ir conmigo, Señor, porque sin ti yo no puedo. Señor, sin ti no puedo. Yo te necesito. Ayúdame, Señor. Perdona mis faltas. Perdóname por pensar solo en mí, no valorar tu herencia, Señor. Ayúdame, oh Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos todos los días. Señor, llévanos siempre a este arrepentimiento, a fin de que valoremos las riquezas de tu gracia y tu gloria manifiesta en el tiempo presente. Señor, ayúdanos como iglesia, como hermanos. Señor, ayúdanos, Dios, a recordar que la humillación de la cruz era nuestra humillación, que el dolor de la cruz era nuestro dolor, que el castigo por la paz era un castigo que no debió haber caído sobre tu Hijo, pero en tu gracia y tu misericordia lo entregaste para cargar en Él todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Señor, gracias por el Padre que entregó su vida a través de su Hijo, que repartió sus bienes sin importar nuestra actitud, sin importar nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, y te pedimos por todas las ovejas perdidas.
por todas las monedas perdidas, por todos los hijos pródigos. Padre, llévalos al arrepentimiento, Señor. Condúcelos al arrepentimiento y trae salvación, Señor, a ellos. Te lo pedimos hoy unidos como iglesia en el nombre que sobre todo nombre es. Señor, y si en este lugar hay, Señor, ovejas perdidas en estas 4 paredes, monedas perdidas, hijos pródigos, yo te pido, oh Señor, que como el pastor que fue a buscar a la oveja y la encontró y la trajo y celebró, tú hagas lo mismo con ellos. Que les busques, que los encuentres y los traigas, Señor, para que juntos celebremos junto a tu Hijo Jesús por la salvación de ellos. Te lo pido con mi corazón, reconociendo siempre tu soberana voluntad, Señor. Gracias te damos por lo que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Amén.